Me pongo a pensar que probablemente la iglesia siempre ha tenido pretribulación, debido a que las diferentes generaciones de cristianos tuvieron que alcanzar una estatura cuando estaban en vida, probablemente a través de muchas pruebas. Y creo yo que entonces, gloria a Dios, las diferentes generaciones han tenido su pretribulación, pero lo que nos interesa es los que estamos con vida, este día. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estos eventos pretribulacionarios? ¿Por qué le llamamos pretribulación? Si usted ve a las personas que no le gusta que usemos términos que no aparecen en la Biblia, usted va a decir, no existe la pretribulación, porque me va a pedir el verso bíblico. Y honestamente no aparece el término pretribulación en la Biblia, pero sí aparece el término tribulación y gran tribulación. Amén. Bueno, ahí estamos. Gloria a Dios, le vamos a pedir a un ángel que detenga el pizarrón para que no se vaya a acabar, ¿verdad? Gloria a Dios. No sé si tenemos el inalámbrico para que nos sea más fácil. Disculpen, hermanos, pero solo queremos estar un poquito cómodos para poder movernos. Amén. Gloria a Dios. El tema entonces va a ser, voy a intentar escribir solo arriba para que les sea más fácil a los que están atrás, Usted sabe que esta es una proposición que quiere decir antes de tribulación. Entonces es los eventos antes de la tribulación y por supuesto la gran tribulación. Estos tiempos creo que son muy importantes porque usted notará que en este esquema usted y yo estamos esperando las parucías del Señor. ¿Sí? ¿Usted está esperando las parucías? Yo creo que todos nosotros estamos esperando las parucías. Si amamos, estamos esperando. Si no amamos, si ya estamos nosotros cumpliendo los versos que dice que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará, entonces ya no esperamos las parucías. Yo creo que precisamente los eventos pretribulacionarios, o se conoce también como principio de dolores. También la Biblia nos habla de principio de dolores. O también, como lo vemos en el esquema, dolores de parto. Yo diría que son frases sinónimas. Pero todo esto que estamos viviendo ahora es para que podamos experimentar la consagración. Es una frase que yo creo que está muy trillada. Yo le aseguro que aquí hay gente que le molesta cada vez que se habla de consagración, porque es otra vez lo mismo. Sin embargo, yo creo que los ministros del tiempo final tenemos que hablar de consagración. Tenemos que hablar de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso usted no lo puede borrar de la Biblia. Aunque usted quiera borrarlo de la Biblia, no puede. A usted le puede meter tijera al verso, pero de todas maneras el Espíritu Santo le va a decir, sin santidad nadie verá al Señor. Eso no lo podemos quitar. Y creo yo que los eventos de pretribulación, yo quisiera recordar algunas cosas que creo que recibimos del apóstol Ríos y que en nuestro corazón yo creo que causó impacto, por lo menos en el mío, y quiero recordar eso. Siempre que hablamos de eventos del futuro, tenemos que recordar la frase tan importante que yo creo que nosotros la podríamos trasladar a nuestro corazón como una manera de interpretar la Biblia en esos aspectos. Usted la conoce bien y yo se la quiero recordar. Lo que aconteció al cuerpo místico
o mejor dicho, al cuerpo físico de Jesús cuando caminó en la tierra, esos eventos que le acontecieron a él, le acontecerá al cuerpo místico. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? ¿Se está recordando de eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando leamos, por ejemplo, los evangelios, donde se narra lo que aconteció al cuerpo físico, deberíamos de hacerlo con la iluminación del Espíritu, con el pensamiento, la premisa, que lo que le aconteció al cuerpo físico le va a acontecer al místico. ¿Y quiénes somos el cuerpo místico? Nosotros. Pero el cuerpo místico está aquí, este gran conglomerado reflejado acá. Pero note que solo una persona, tipificando un grupo muy pequeño, está escalando para poder alcanzar un grado de consagración, para poder alcanzar lo que Efesios 4 dice, la estatura del varón perfecto, y entonces de esa manera ser trasladados, ser exaltados a un nivel en el que nosotros, como ya escuchamos en el tema primero, podamos caminar en los eventos que nos tocará vivir. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el Señor pasó. Yo quiero recordar tres cosas, vamos a ver si las logro aquí trasladar a usted. Y podemos dividir en tres el ministerio del Señor en su cuerpo físico. Ministerio oculto. Aquí solamente estamos refrescando lo que tal vez a usted ya se le olvidó. Espero que no. Ministerio, este es Jesús, cuerpo físico. Cuerpo físico. Él tuvo un ministerio oculto, desde que nació hasta los 30 años. La única vez que aparece en público es a sus 12 años, lo dice Lucas. Usted conoce esto cuando dice que crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero luego, en el Jordán inicia, aquí podemos poner Jordán, aquí sería Belén, donde nuestro Señor Jesús nace. Y aquí está el ministerio ungido, que duró 3 años y medio. Si usted está de acuerdo, vaya diciendo amén. Así uno por lo menos se siente un poquito acuerpado, ¿verdad? Que no está diciendo cosas raras. Y finalmente está el ministerio resucitado. ¿Que duró cuánto? No, si usted ya ve, está bien pilas, bien filudo. 40 días en su ministerio resucitado. Eso quiere decir que también el cuerpo místico va a presentar esas 3 fases. Y si usted es cuerpo místico, ¿cómo hablaríamos de un ministerio oculto? Pues yo creo que es un tiempo en el que nosotros podemos haber nacido de nuevo y todavía no tener ungimiento. Yo nací de nuevo y hasta los 12 años después de haber nacido de nuevo, vino el ungimiento. O sea que yo tuve 12 años de ministerio oculto, yo no sé cuántos lleva usted. Amén. ¿Me está entendiendo? Porque su Belén es cuando usted nació de nuevo. ¿Sí? Ese es un ministerio oculto. Pero luego, cuando usted fue bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas, empezó el ministerio ungido. No sé cuánto tiempo lleva usted de ministerio ungido. Y uno se pregunta, ¿tendremos ministerio resucitado? Pues la Biblia nos habla que si nosotros vemos muerte, dice que como muertos en Cristo resucitaremos primero, y vemos que hay un lapso que el hermano Jorge lo ve acá, que no establece exactamente tiempo, para no dogmatizar, donde también creo que nosotros tendremos o un ministerio resucitado, o, si estamos vivos, un ministerio transformado.
Amén. Bueno, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Solo para dar una introducción al hecho de que entonces veamos qué aconteció al Señor antes de llegar a los eventos que más nos hablan en situaciones escatológicas. Podemos ver que el Señor tuvo una pretribulación. Podemos ver que Él tuvo sufrimientos. ¿Será que desde Getsemaní para la cruz hubieron eventos que a nosotros nos pueden recordar lo que como cuerpo místico y especialmente como novia nos tocará también pasar para poder dar esa estatura? ¿Será que el sufrimiento? ¿Será que la incomodidad? ¿Será que la persecución? ¿Será que los eventos difíciles que ya estamos viviendo? Yo no sé si usted está viviendo cosas difíciles. ¿Será que eso nos va a llevar a la consagración? Yo creo que sí. Por eso es importante que veamos que Hebreos dice que el Hijo, especialmente Jesús, no la esencia, dice que por los padecimientos aprendió obediencia. ¿Será que nosotros por los padecimientos aprenderemos obediencia y al aprender obediencia estamos encaminándonos a una consagración? Porque déjeme decirle, amar al Señor es obedecer. Si usted quiere resumir, el amor al Señor, cuánto ama en la medida de cuánto obedece. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que el Señor nos bombardea por el Espíritu con versos a nuestra mente que dice: si me amas, guardad mis mandamientos. Entonces muchos de nosotros abrimos nuestra gran boca, uno la tiene más grande que otros, y decimos: yo amo al Señor. Pero cuando empezamos a ver la vida, estamos diciendo que no lo amamos. Bueno, yo voy a borrar acá para poder hacer otro esquemita sencillo que tiene que ver con esta escalera. Yo voy a tratar de graficar este pedacito de consagración viéndolo a la par de algunos versos que usted conoce. Quizás solo los vamos a ir mencionando y usted los va a ir apuntando porque los va a ir reconociendo, acerca de este periodo de pretribulación, que creo que no es importante perder el tiempo en hablarle a usted, por ejemplo, de la depresión económica. Yo no haría perder el tiempo a usted de hablar una hora de depresión económica. Saldría deprimido. Podríamos tomar otra hora para hablar de los males que aquejan al planeta. Podríamos hablar de muchas cosas. Yo sencillamente tendría que informarme en internet de muchas cosas y tenerlo a usted bien contento, ¿verdad? Abriendo la boca. Pero a mí no me interesa tanto que usted se vuelva un especialista de estas cosas, porque para eso puede leer la prensa, puede investigar, puede leer si usted quiere. A mí lo que me interesa es qué hace usted cuando ve esas cosas. ¿Qué impacta su vida? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo cuando usted está viendo esas señales? Que por cierto no son para usted, son para el mundo. Pero ¿qué le está sucediendo a usted cuando ve eso? ¿Está levantando su cabeza y la está irguiendo, como dice la palabra, porque ya su salvación está cerca? ¿O se está confundiendo? ¿O se está llenando de temor? ¿Qué es lo que pasa con usted? Muy bien. Entonces vamos a graficar esa escalera para tratar de ver algunos eventos que yo creo que hicieron que el Señor alcanzara una estatura y que a nosotros nos pueda servir para también examinar dónde vamos. Fíjese que Efesios 4 habla de 5 ministerios y hoy en día muchos hacen alaraca hablando de los 5 ministerios. Pero la única forma que nosotros podemos establecer si los 5 ministerios son genuinos o no, que nos están ministrando, y hablo para que usted vea algunos aspectos como oveja, es
que los 5 ministerios dice que es para perfeccionar a los santos, para llevarlos a la estatura del varón perfecto y luego a la plenitud de Cristo. Entonces, si yo me miro a mí mismo y estoy viendo que no me parezco a Cristo y que no estoy alcanzando la estatura del varón perfecto, probablemente el trabajo de los ministerios no está funcionando. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Fíjese que el Señor, partamos de su ministerio ungido, y para esto es importante que veamos al vaso Jesús, al Cordero Jesús. No veamos al Cristo o al Hijo esencia, sino veamos a Jesús. Él inicia su ministerio, el ministerio público le podemos llamar también, así como el otro era oculto, y vemos que su ministerio va en ascenso. Primero empieza a hacer su primer milagro, las bodas de Caná. Luego usted lee todos los evangelios y encuentra cómo su ministerio cada vez va más en ascenso. Y empiezan a seguirlo más personas. Ya cuando llega al monte de las bienaventuranzas, él se da cuenta que son miles los que lo siguen. Y cuando, por ejemplo, convierte los panes, o mejor sí, los 2 panes, o los 2 peces y los 5 panes, y da de comer a más de 4,000 personas, me parece. En una ocasión a 4,000 y en otra 5,000, si no estoy mal. Usted va a notar que la gente ya lo quería hacer el rey del pan. Está viendo el ascenso, ¿verdad? Yo quiero resumir muy rápido porque no me quiero quedar mucho tiempo acá. Hasta que nosotros vemos que él llega, por ejemplo, a un punto donde él llega al monte de la transfiguración. Ahora, note usted que desde el momento en el que él arranca en el ministerio público, empiezan los enemigos también a atacarlo. A la par que él se evidencia y se manifiesta y su ministerio va creciendo, a la par están surgiendo muchos enemigos que están tratando de detener ese ministerio, que están tratando de atribular ese ministerio, que están tratando de afectar ese ministerio, porque desde que él se presenta, los sacerdotes, que eran las autoridades religiosas, y los gobernantes, que eran las autoridades, diríamos, políticas de ese tiempo, empezaron a ver a Cristo. Estaban observando, pero los sacerdotes empezaban a tramar cómo matarlo. En la medida que nosotros en el periodo tribulacionario, porque estamos haciendo esa comparación para este tiempo como cuerpo místico, se vea un ascenso, una consagración en la iglesia, especialmente en aquella novia que está despertando y que ama, yo creo que van a haber más enemigos, políticos, religiosos, y los mismos que encontró Cristo en su ministerio, lo va a encontrar también la iglesia, especialmente la novia. Mire, yo le quiero decir algo que quizá a usted le va a asustar. Pero la novia probablemente va a ser perseguida por la iglesia, por el cuerpo, porque no la va a entender. Porque un tipo de persecución es decir, esta hermana, qué mística. Claro, hay un falso misticismo, pero hay un verdadero misticismo, que a veces los carnales juzgan de un espiritual como misticismo. Y esa, hermano, ya es persecución. Fíjese que cuando yo veo, por ejemplo, hermanitos con tanta libertad danzando aquí, yo sé que hay mucha gente que está diciendo qué ridículo. Esa es persecución. De la misma iglesia para alguien. Ahora, yo no voy a decir que por venir a danzar aquí, ya somos novia. No estoy diciendo eso. Pero si el hermano, movido por el Espíritu, como un producto interno de lo que Dios está haciendo, él viene a danzar a su Señor y hace cosas raras, se va a exponer a que usted lo critique. Y yo me pregunto, ¿por qué usted no pasa? Porque no quiere ser criticado.
Porque está en un nivel, o estamos en un nivel tan bajo, que nos preocupa más la gente. Nos preocupa más lo que van a decir que entrar en una dimensión diferente de alabanza y adoración. Ahora, tiene que ser genuino, porque también yo le digo, aquí pasa mucha gente, o puede pasar gente, o en cualquier espacio de las iglesias donde hay restauración del tabernáculo de David, que no están haciendo las cosas como un producto interno de su corazón, de lo que Dios está haciendo dentro de ellos. Bueno, pero pasemos al monte de la transfiguración. Está viendo que no estoy dando citas porque usted las conoce. Si no, nos pasamos ahí mucho tiempo. ¿Qué pasó aquí? El Señor se transfiguró a 3. Ahora me interesan esos 3 discípulos, porque note usted que ya ahí el Señor hizo una separación. Tenía 12, pero agarró a 3. Y por lo tanto dejó a 9. Nota que el Señor hacía separaciones. Entonces, ¿por qué no va a hacer separación hoy? De cuerpo y novia. La va a hacer, hermano. Si usted todavía es de los que piensa que el Señor se los va a llevar a todos, no importa cómo estén, entienda que aquí se llevó a 3, estos 3, a una experiencia interesante. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros pensar que esa experiencia se pueda dar en nosotros? Para mí, yo veo que lo que hizo el Señor es que se los llevó a un monte, y los montes en la Biblia siempre nos muestran, hermano, una invitación de parte del Espíritu a subir a un nivel en que nosotros podamos tener la experiencia de una comunicación con Dios diferente. Fíjese que los 9 se quedaron echando demonios. Eso quiere decir que el echar demonios no es lo más importante. Porque al pie del monte se echaban demonios. Mientras que en el monte de la transfiguración, en la cima de ese monte, se miraba a Cristo transformado. Y se miraba a Elías y a Moisés en una experiencia tremenda, porque los discípulos estaban acostumbrados a la ley de Moisés y a los escritos de los profetas. Pero el Señor, cuando deja solo a Cristo y baja y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oír. Está diciendo, ya no oigan la letra de Moisés, ya no oigan la letra de Elías, sino que ahora solamente les voy a hablar por el Hijo. Aleluya. Que era la revelación más grande que iba a venir sobre ellos. Ahora, mire pues, a donde lo quiero llevar es que muchos estamos aquí, al pie del monte, ungidos, hablamos lenguas, aunque a veces se nos olvida. Sí, hermano, a veces no fluimos en lenguas. Fíjese que a mí me cae mal cuando aquí en el púlpito se tiene que decir: hermano, hable sus lenguas. Y yo digo, pues eso es lo natural que debe de fluir en un hijo de Dios. No hay que decirle que hable, porque si no habla es porque está estorbado. Entonces a él no hay que decirle hable, a él hay que agarrarlo y liberarlo. Sí, hermano, porque dice que la obra del Espíritu son ríos de agua viva que van a fluir de vuestro interior. Pero se espera que fluya. Pero cuando una fuente deja de fluir es porque le pusieron una piedra. No son los estorbos. A veces son demonios, a veces son opresiones, a veces son pecadotes ocultos. Usted mismo puso la piedra. Tiene que estar dispuesto a que si no puede usted, le quiten la piedra. Porque a veces quitar la piedra es arrepentirse y confesar uno su pecado. Pero note usted que estos 3 discípulos suben con el Señor a una experiencia especial. Nosotros necesitamos subir a una experiencia especial. ¿Sabe por qué? Porque las señales de la pretribulación nos hablan de terremotos. ¿Cuántos estuvieron así, honestamente nerviosos, hace unos 15 días o 3 semanas? Levanten su mano. ¿Quiénes estuvieron nerviosos? Ahora los demás no. Qué valientes los demás. Qué valientes.
Pero si son sinceros, estuvieron nerviosos. Máxime cuando a la semana, terremoto en la India. Y si uno nota, hay terremotos. Mire, los que hacen sus estudios dicen que ahora hay más terremotos que antes. ¿Por qué? Porque son como ondas, los dolores de parto, que cada vez son más fuertes y más fuertes y más fuertes y más fuertes. Entonces hoy hay mucho de lo que hubo en el pasado, pero más rápido. Hambre siempre ha habido en la tierra. Los escépticos dicen, sí, hambre todo el tiempo ha habido, y es cierto, todo el tiempo ha habido, pero ahora hay más hambre. Inundaciones, la versión aramea, en lugar de terremoto dice inundaciones. ¿Y qué nos pasó a nosotros hace 3 años? Con el Mitch. Si usted nota, todos los que estudian el clima están preocupados. Porque, hermano, hasta aquí nosotros nos hemos venido a dar cuenta que hasta los montes se están llenando ya de granizo, ¿verdad? Y en Shela llegó la temperatura a menos 4 grados bajo cero. Y la gente está preocupada. Los que hacen chequeos de todas estas cosas están preocupadas por el calentamiento de la tierra. Está subiendo la temperatura de la tierra con el resultado que va a derretir los cascos polares. Ya algunos saben que el mar va a subir por lo menos 2 metros. Y al subir los 2 metros, y son estudios serios, científicos, prevén que muchas poblaciones que están cerca de las costas van a ser inundadas. Ahora, usted no tiene que estar averiguando los detalles de todo eso. Si no, nosotros estaríamos bien utilizando los púlpitos para enseñarle eso. Sino que no será que es un llamado para que el Espíritu nos eleve al monte de la transfiguración, donde lo vamos a ver a Él de una diferente manera. ¿A cuántos Dios ya el Señor Jesús ya se les transfiguró? ¿Sabe usted que hay faneo en darse antes de las parucías? Griega, que quiere decir, viene de fanes luz. Y es una proyección de Cristo, como la que tuvieron los discípulos en el monte de la transfiguración. Entonces, aquí se pueden dar faneros. Mire, yo me gozo cuando hay gente que tiene experiencias, que ve los pies de Cristo, y solo los pies ve. Esa persona subió al monte de la transfiguración porque está dándose cuenta que está en un tiempo en el cual ya no puede jugar al evangélico, sino que necesita verdaderamente en su vida mostrar lo que Dios está haciendo internamente. Es decir, que ya no es tiempo para religiones, es tiempo para vida. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que ser como esos 3 discípulos, que tengamos faneros, experiencias donde veamos al Señor diferente de como lo hemos visto. Fíjense que todos nosotros sabemos que el Señor está aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo quieren ver? Yo lo quisiera ver, hermano. Pero yo recordaba una frase del doctor Ríos, usted sabe que lo vio, ¿verdad? Y nos explicó cómo lo vio y qué fue lo que vio. Pero él tenía su frase y dice: yo no he visto la punta del ala de un ángel. ¿Se acuerda? Y quizá muchos de nosotros podemos decir: Señor, no hemos visto la punta del ala de un ángel. ¿Pero por qué será? Porque estamos echando fuera demonios. Estamos al pie del monte haciendo muchas cosas para el Señor, pero lo que hacemos no nos sube al monte. Fíjense que qué tremendo es que yo mismo puedo ver aquí quién tiene interés y quién no. Sí, hermano.
Sí. Y entiendo que el que tiene interés va a ser impactada su vida y va a querer subir escalones para ver al Señor diferente. Pero el Señor seguía en ascenso su ministerio, seguían los problemas, seguían los ataques. Probablemente no me quiero meter cronológicamente en los eventos, pero en un momento dado lo querían despeñar. A usted todavía no lo han querido despeñar. ¿No será que es porque no sube? Fíjese que alguien dice, cuando el mundo nos quiere a nosotros los cristianos. Usted sabe que hay gente que dice, es que a mí todo el mundo me quiere. Es que yo tengo un don de gente tan especial que todo el mundo me quiere. Cuidadito, digo yo. Porque seguramente lo quiere porque usted camina como ellos. Pero cuando nosotros, hermano, ¿cuántos saben que tenemos que nadar como el salmón contra la corriente? Contra la corriente, contra la corriente, contra la corriente. Pero generalmente los cristianos mejor nos dejamos llevar por la corriente. Aleluya. Y ahí vamos. Porque no es fácil ir contra la corriente. El Señor fue contra la corriente. Y Él es el que nos muestra ejemplo. Y yo creo que cuando nosotros, hermanos, vamos subiendo, los cristianos vienen bajando. Y es difícil porque en la escalera donde vamos subiendo son 2 o 3 pelones que van subiendo y toda la gran muchedumbre va bajando. Usted se ha encontrado con algo, por ejemplo, el metro en México. ¿Alguien alguna vez ha bajado por las escaleras del metro de México? Fíjese que ahí, de su pilotillo lo suben a uno al metro, cuando se abren las puertas. Porque es un mundo, es un mar de gente. Y yo me puse a pensar una vez, ¿qué tal sería que a mí se me olvidó algo y tenga que ir en contra de todos estos? Pero el que se va consagrando va en contra de todos, hermano. Por eso tenga cuidado usted cuando mucha camaradería con los compañeros de trabajo. Aleluya. Bueno, el otro evento que yo le quiero mostrar a usted es cuando el Señor ya se prepara para la cruz. Y vemos, por ejemplo, la Pascua. Pero a nosotros nos habla de Santa Cena. Acuérdense que la Pascua judía no es nuestra Santa Cena. Amén. Pero note usted que el Señor cuando, esto es Juan 13, 14, 15, 16, 17. Todos esos capítulos de Juan nos empiezan a mostrar a nosotros eventos muy especiales, donde por ejemplo el Señor en el capítulo 13 de Juan lava los pies de los discípulos. Nosotros por mucho tiempo hemos visto que eso es tipo de la ministración. Amén. Porque el Señor le dijo a Pedro, bueno, solo tú tienes que lavarte los pies. Si usted y yo nos queremos consagrar, hermano, tenemos que ver cómo están los pies. Ya todos están limpios, dice. Aunque no todos, porque hablaba de Judas. Eso quiere decir que el que nació de nuevo ya está limpio. Pero en su caminar cristiano, ¿por qué los pies? Porque es la conducta, es el caminar, es hacia dónde voy y qué hago. Eso se mancha, hermano amado, se mancha. No hay ninguno aquí que, hermano, pueda decir que no se ha manchado los pies en el servicio al Señor, en su vida cristiana. Por eso está la administración. Pero también habla de un acto de humildad. También habla que el mayor sirve al menor. Y eso no se ve en la iglesia del Señor hoy en día. Por eso le digo, nosotros estamos aquí. Porque hoy el mayor quiere que el menor le sirva. Especialmente los ministerios.
Mire, yo cuando veo que los hermanos hasta la taché me quieren agarrar y la Biblia, y digo yo, ahí están queriendo agradarme. Pero debe ser al revés, o debería de ser al revés. Si es que estamos siguiendo el ejemplo del Señor. Usted sabe que los discípulos se peleaban por quién era el mayor. Y el Señor, en el contexto de que estaban buscando quién era el mayor, les dio una lección. Y el mayor le lavó los pies a sus discípulos. Fíjese que a nosotros no nos gusta el lavatorio de pies, ¿verdad? Porque nos pondrían aprietos. Esa es la verdad. Porque en un principio nos pondrían aprietos. Algunos esconderían las uñas. Irían al pedicure antes, ¿verdad? Bueno, es para que despierte un poquito. Pero lo que eso significa es que el mayor va a estar dispuesto a servir y unos a otros nos vamos a servir y no a servirnos de los hermanos. Entonces eso habla, hermano, de actitudes internas que nos van a llevar a nosotros hasta un punto en el que usted y yo vamos a tener que morir. Yo creo que la novia, cuando llegue aquí, es porque ya murió. Ya murió. Es Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Eso es esto. Y por eso viene una exaltación. Pero fíjese que cuando uno dice eso, a Cristo no le va a gustar los programas de televisión que nosotros vemos. ¿Sí o no? No le va a gustar los lugares que frecuentamos. Es más, probablemente se va a sentir incómodo de las cosas que a nosotros nos alegran. Probablemente no va a gastar el dinero donde nosotros lo gastamos. Yo leía a un hermano que dice, desde que la iglesia camina con timón hidráulico y asientos de cuero, ha perdido la visión. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, sino solo estoy graficando que desde que nosotros hemos alcanzado ciertos niveles, se nos olvida lo que verdaderamente vale la pena. Mire, ¿usted cree que el Señor Jesús iría a comprar un Mercedes-Benz? Del año, de paquete. Yo creo que agarraría el dinero. ¿Y qué haría? Y se lo da a sus hijos. ¿Piensa usted lo que le haría? Muy bien, pero sigamos. Hay muchos eventos acá. Él no solamente hace eso, sino que yo creo que la comunión que tiene... Fíjese que aquí se definen los Judas. En la Santa Cena, que para él fue la Pascua. Se definen los Judas. Hermano, viene tiempo en el que se van a definir los Judas. Así que tenga cuidado. ¿Me está siguiendo? Vienen tiempos de definición. El mundo, terremotos, inundaciones, depresión económica, plagas, los 4 sellos, el anticristo ya cabalgando, probablemente en su ministerio oculto, porque también él tiene ministerio oculto. Pero ya todo eso está montado, hermano. Pero eso no es lo que nos debe atraer a nosotros, sino que cuando miramos eso, tenemos que levantar nuestras cabezas para ver, Señor, ¿y qué toca para mí? Definirte. No sea que con el bocado entre Satanás. Es duro esto, pero si un apóstol fue movido por Satanás y otro apóstol, porque nadie puede negar que Judas no era apóstol,
Se le metió Satanás. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué corona tenemos? Pero note usted que luego llegamos a Getsemaní. Los últimos 4 estudios del doctor Ríos, en uno de ellos él habló de los secretos del Getsemaní. ¿Y sabe por qué habló de eso? Porque él antes de irse vivió un Getsemaní, el último, el más fuerte, el más difícil. Los Getsemaníes se pasan solos. Fíjese que usted a veces se enoja que el pastor no la va a ver o no lo va a ver cuando usted está enfermo. Y es responsabilidad pastoral. Pero el pastor tendría que dividirse como en 1000 para poder llegar. ¿No se han dado cuenta que hay veces donde nos quedamos solos? Y es una situación muy difícil. Yo no le llevo los pasajes de Getsemaní porque no saldríamos hoy. Pero sí le quiero recordar que el Getsemaní es el lugar de las olivas machacadas. La oliva era machacada para que de ahí saliera aceite. Las 5 vírgenes que tenían aceite nos habla que habían pasado su Getsemaní y habían obtenido suficiente aceite. Esto significa que nosotros, hermanos, en estos tiempos tenemos que saber que el Getsemaní por el cual estamos atravesando o vamos a atravesar es para tener aceite. Por eso también decía el doctor, y a mí no me preocupa citarlo. El hombre en crisis, Getsemaní, saca lo que tiene adentro. Por eso también dice alguien, písele el callo al hermano y entonces va a ver. Sí, hermano. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces cuando sucede algo con otro hermano, le sale el cobre? Y de repente usted le mete una gran maltratada. ¿Se ha dado cuenta de eso? Me imagino que usted ya no lo hace. Pero hay algunos que no se atreven a hacerlo, pero en la cabeza están diciendo, esa es la fiera, ¿verdad? Yo cuando voy manejando mi carro, sé cuando soy espiritual y cuando soy carnal. Es muy fácil saber cuando uno anda en la carnota y cuando uno anda en el espíritu. Cuando uno anda en el espíritu, deja pasar a todos, ¿verdad? Pase. Y los de atrás van a bocinar, ¿verdad? Pase. Pero cuando uno anda en la carne y en un cruce le están bocinando atrás y quieren que uno, y está muy tupido el tráfico, una vez baja el vidrio, ¿verdad? Y con la manita se señas. Aquí no, ¿verdad? Ya no lo hacen. Pero el Getsemaní, hermano, mire, a mí me ha llamado la atención. ¿Por qué hay familias con personas muy enfermas? Yo tengo que hablarle a nivel local, porque al fin y al cabo este es un seminario para la iglesia local. ¿Por qué hay personas que se van con el Señor? Accidentes y diferentes proyectos de Dios, planes de Dios. ¿Por qué hay personas aquí apretadas económicamente? Getsemaníes. ¿Qué es lo que quieren sacar de nosotros? Aceite. Lo que quiere el Espíritu Santo es que tú y yo fructifiquemos en el Espíritu. Mire, como congregación nos echamos un buen Getsemaní usted. ¿Verdad que sí? Salimos de Egipto a la tierra prometida
Pero muchos sentimos que vamos en el desierto, ¿verdad? Calor, frío, serpientes, escorpiones, bandidos, asaltos, robos, esto, pedradas, demandas. Sí, ¿verdad? Y como estamos bien cómodos, ¿verdad? Hasta el nombre le teníamos a la silla. Hasta la comodidad nos quitaron porque eran acolchonadas. Yo le cuento que en esta no puedo pasar mucho tiempo porque no hay mucha protección por acá. Duele. Pues ya despertó bien, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Ese fue el Getsemaní. Las pisoteaban, así como las uvas, ¿verdad? Para sacar aceite. Ojalá que cuando a ti te pisoteen, no salga hiel. Mire, si somos honestos, la mayoría de veces que nos pisotean, pobrecito el que lo hace, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, hermano. Sea sincero, hombre, una vez en su vida. Pero el Señor en Getsemaní dice que su alma estaba muy angustiada hasta la muerte. Muchos de nosotros, hermano, en todo este proceso, que dicho sea de paso, cuando Jorge hablaba del diezmo, una vez yo dije, haciendo cuentecitas, que esta congregación es el diezmo de allá. Interesante, ¿verdad? Pero eso es solo para nosotros, así que nos levantemos el ánimo. Y yo tengo la impresión, hermano, que esta congregación es muy especial. Muy especial. Muy especial. Los ministros que caminamos con el doctor están aquí. Jorge salió de aquí. Y qué rico sentir la afinidad ministerial con él, ¿verdad? Es de casa. Eso deja marcada. Anoche estaba Angelito, igual. Sí, ¿verdad? Amén. Es bendición. Es bendición de Dios. Por eso en el Getsemaní, mi hermano, nosotros tenemos, yo no le traigo tan buenas noticias. Porque todas las señales que usted está viendo, y que ni las vimos porque usted ya las conoce, estúdielas, Mateo 24, estúdielas paralelas con Apocalipsis 6. Y si todavía quiere sacarle mejor provecho, también estudie las 7 parábolas del reino de Mateo 13 y estudie también eso paralelo con las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Pero eso lo va a hacer usted en casa, a la luz del Espíritu, orando. Pero lo cierto es que yo creo que hay Getsemaníes para nosotros. Hay Getsemaníes personales, donde se pueden volver a sudar gotas como de sangre. Fíjese que hay un verso en Hebreos que dice: todavía no habéis luchado contra el pecado hasta derramar sangre. Usted y yo no sabemos qué es eso. No, hermano. Si usted y yo peleándonos por puestos, enojado porque a usted no lo llama. No sé, la ventaja de ser pastor es que uno tiene el micrófono, ¿verdad? Son interesados en sacar el privilegio y después a masticar chicle a la calle. Sí. Interesados en platicar de los anteojos del gallo y no entran a oír palabra. Y no estoy enojado. Sí, hermano. Sí.
Le cuento que si usted anda así, está cerca para su Getsemaní. Le van a pedir para zarandearlo, hombre. Pero hay uno que dijo, yo ya oré por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, puedas ir a tus hermanos. ¿Sabe qué hizo una vez vuelto? Que pobre se fue. Y tuvo que regresar. En cierta manera se tuvo que volver a convertir. Porque arrepentimiento es cambio de mente. Pedro, cuando negó al Señor y se fue a pescar, él quería volver a lo de antes, hombre. Igual que algunos de nosotros. A veces queremos volver a lo de antes, ¿no? Ay, es que qué duro está esa cosa, hombre. Qué difícil. Pero lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta que nos están machucando. Fíjese que el incienso, que era una fórmula que venía de Dios, fórmula celestial, el incienso aromático que se encendía en el altar del incienso en el tabernáculo de Moisés en el lugar santo, tenía como 4 componentes, pero uno de ellos era una concha. Y esa concha, usted sabe que las conchas son duras, la tenían que hacer polvo. Y la mezclaban con la uña aromática, con esto y con aquello, y surgía la proporción de la fórmula del incienso para Dios. Ahora, si nosotros queremos una verdadera alabanza y adoración para el Señor, si somos conchitas, hasta que era polvo. Así que hermanos, si tú sientes que te están poniendo el pie encima, aleluya, di. Nosotros nos encontramos en Pensilvania con un hermano que predicaba, decía, ¡ay! Decía, ¡ay, ay! Siempre hay hermanos muy especiales, ¿verdad? Allá donde Jorge, ¿cómo es la cosa? Habla, padre, no. Y una vez le tuve que decir, hermano Jorge, ¿verdad? Y habló para que se callara un poco, ¿verdad? Pero que se le decía, ¡ay! Es que fíjate que eso es cuando la espada entra hasta la cacha, me dice, y no le da vuelta. ¡Ay! Eso necesitamos. Que entre hasta la cacha la palabra y produzca aceite en el Getsemaní. Gloria a Dios. Fíjese que cuando él estaba acá, estaba tomando la decisión para llegar hasta aquí. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que tomar decisiones. Mire, yo cuando veo a la gente pasar al altar, siempre mi intención es que usted pase al altar a tomar decisiones, no a llorar. Si va a pasar a llorar tomando decisiones, qué bueno. Si no, serían lágrimas de cocodrilo. Porque tenemos que tomar decisiones. Aquí su Getsemaní fue, Señor, si está en ti, que yo no pase y beba esta copa. 3 veces. Entrega del alma, entrega del espíritu y entrega del cuerpo. Entonces usted y a mí nos van a pedir cosas, hermanos. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Bien seria. Pero cuando el Señor te empieza a pedir cosas, ¡aleluya! Vamos a ver si vuelve a aplaudir dentro de un momento. Esta iglesia, su pastor la comprometió con 50,000 quetzales. Yo dije, Señor, si el pueblo no responde, voy a tener que ver qué hago
voy a tener que hacer un préstamo ahora porque yo comprometí a la iglesia con 50,000 quetzales. ¡Y el terreno, hermano! Yo sé que usted lo tiene en su cabeza, o lo va a tener. ¿Sabe qué me dijo Dios? Dando recibes. Yo no tengo pena, porque sé que el Dios que dice esas cosas responde. Amén. Así que dicho sea de paso, mañana venga preparado. Porque yo tengo la fe que mañana lo juntamos. Así, el otro domingo seguimos con el terreno. Pero fíjense que lo que pasa es que es de tomar decisiones. Es de tomar decisiones, porque si no tomamos decisiones, ¿sabe por qué? Porque los hombres están elevando ellos su voz. Y ya no se está oyendo la voz del Señor. No se está elevando a Cristo, sino que se están elevando hombres. Bueno, volvamos al tema. Pero tiene que ver con Getsemaní. Porque todos hablamos de consagración, pero esto también hay que consagrarlo, hermanos. La billetera también se consagra. O sea que la novia va con tu billetera. Sí, hermano. Va con billetera. Porque la novia sabe para qué le dan. Bueno, el Señor tomó la decisión de ir a la cruz. Y Hebreos dice que por la multitud de sus padecimientos, Él aprendió obediencia. Pero dice que por la gloria que pusieron delante de Él, las glorias venideras, Él enfiló caminando hacia la cruz. Nosotros en estos periodos pretribulacionarios tenemos que tener ojos espirituales para ver las glorias que vendrán. Por eso, si a usted el vaso que Dios usó le sirvió para ver las glorias que vendrían, usted va a seguir caminando. El camino está lleno de espinas. Ya no hay pétalos de rosa en el camino. Yo creo que ya solo quedan espinas. Y nos vamos a sangrar los pies. Así que decida si va a seguir. Si estoy muy cómodo, pues aquí hay bastante gente esperándolo. Hay muchas cosas interesantes. Unas ferias. Cualquier parecido es pura coincidencia. Muchas voces, alabanzas de todo tipo, pero son ferias. Ahora, si usted no quiere estar donde está Vicente, ¿a dónde va Vicente? Entonces tome decisiones. Tome decisiones, porque lo que nos espera es la cruz. La entrega del yo, la entrega de lo que yo quiero, la entrega de lo que me gusta, la entrega de lo que yo necesito, que muchas veces está afectado por nuestra mente, lo que nosotros necesitamos, porque dice que solo el Espíritu sabe pedir como conviene. Eso quiere decir que nosotros no. Por eso el Espíritu nuestro se tiene que asociar con el Espíritu Santo para pedir como conviene. Eso quiere decir, para que Él nos dé lo que necesitamos. Llegar a la muerte del yo es negarnos a nosotros mismos. Señor, no se haga mi voluntad. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Saber que el Señor tiene plan para nosotros. Saber que somos un remanente. Pero ojalá todos los que estamos aquí seamos de ese remanente. Que tomemos nuestra cruz
Esto es individual. Yo hoy termino con esto. En estos tiempos, hermanos, el avivamiento es personal. Si el esposo se quiere consagrar y la esposa no, adiós, mijita, que yo voy con el Señor. No hay para dónde. Claro, hay que interceder. Si sus hijos se quieren quedar. Yo anoche estaba sentado allá atrás porque no venía bien vestido. Por lo menos no venía preparado. Venía con tenis, bueno, ustedes me vieron anoche. Pero fíjense qué interesante fue sentarme atrás. Vi a muchos de sus hijos salir con las señoritas a la hora de la palabra, hacer afuera no sé qué. Vi a muchos jovencitos, puros cholos, peinados como cholos. Ya vino el legalistón este. Bueno. Sí. Unos zapatones que aparecen de cholos, de verdad. Tú sabes lo que es eso allá, güey. Y digo yo, con razón no me había dado cuenta si están sentados atrás. Allá atrás no se puede poner atención. Entonces yo digo, ¿y la gente que se sienta atrás? ¿A qué viene? Está platicando ahí, en cualquier lado. ¿Y la palabra? Tuve que mandar diáconos. ¿Ve? La orden que tienen los diáconos es que apunten los nombres de sus hijos. Y yo los voy a citar a ustedes. Legalista, enojado, cuadrado, de todo me han dicho, machetero. Pero si usted, 2, 3, 4 de ustedes van a llegar aquí, me voy a sentir bien. Aleluya. Porque cuando usted y yo lleguemos aquí, vamos a ver las glorias reales. Y lo que pueda acontecer, cuánto tiempo nosotros estemos en esto antes del traslado vertical, no nos va a importar. No va a ser importante. ¿Por qué vamos a estar con el Señor? A Él vamos a estar bien. Se nos deja venir un demonio. Ay, Dios, echen otro. De ahí no se peleas de potestades. Pero también vamos a ver cosas tremendas. Así que el beneficio de esta mañana es, ¿se apunta o no se apunta? No hay chance de quedarse en medio. Los del medio son los de la Odisea. Los van a vomitar porque son tibios. Dijo frío, para que el Espíritu nos agarre y nos caliente de un solo. Pero lo ideal, lo que el Espíritu está buscando es que hartamos. Yo no voy a dar lugar a preguntas, quiero ministrar el tema anterior y este tema. Lo vamos a juntar para ministrar unos minutitos. Acuérdese, tenemos almuerzo, para que usted no tenga que correr, y a las 2 de la tarde vamos a volver acá. Pero vamos a orar. Trate de no levantarse. Si usted no tiene algo urgente, no se levante y empiece a orar. Baje su rostro, cierre sus ojos, que ninguna otra cosa le quite su atención. Y empiece a hablar con Dios, con su Señor. Él ya se sangró los pies. Ya le horadaron los pies. Ya le horadaron las manos. Ya le abrieron su costado. Ya derramó la sangre. Ya luchó contra el pecado hasta la sangre. Él ya hizo lo que tenía que hacer.
Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Este es un evangelio que no provee una salvación por obras, pero dice que nosotros fuimos salvos por gracia para que anduviéramos en buenas obras. Y nuestra tibieza, nuestra comodidad, nuestra liviandad como cristianos nos las van a sacudir, llevándonos a experiencias como el monte de la transfiguración, que son adelantos de las parucías. Porque cuando estemos en la cruz, ahí, en la total consagración a 100, Él mismo va a aparecernos. Y no va a permitir que lo toquemos, que lo palpemos. Vamos a comer con Él, vamos a hospedarlo. Nos va a dar el discipulado del 7º nivel. Pero antes van a haber anticipos. Pero solo esos anticipos vendrán a los que genuinamente lo amemos. Acuérdate que iba a la casa de María, Marta y Lázaro. Y solo María se sentaba a los pies. Solo María. Fue esta misma María la que rompió ese perfume del alabastro caro, porque la verdadera adoración es cara, porque necesita estar hecho polvo, necesita machacar la oliva. Por eso el Padre busca adoradores en espíritu, aceite. Y en verdad eso es integridad. Que lo hagan con manos limpias, sin ira ni contienda. En verdad, sacrificios, tales sacrificios, de eso se agrada a Dios. Cuando el Señor le reclamó al fariseo, después de ser ungido por esa mujer, que el fariseo religioso criticaba. Dejemos de ser religiosos criticones. Cuando veamos a las Marías derramar y hacer cosas raras, dejemos de criticar. Jesús le dijo a ese fariseo: yo entré y no me lavaste los pies, no me diste beso. Los religiosos no van a ministrar al Señor, no lo van a agradar. Son las Marías, las mujeres pecadoras, que con su pecado llegaban delante del único que los puede limpiar y lavaron los pies de Jesús. Besaron sus pies. Que cuando nosotros veamos las señales, no nos engolosinemos con ellas. No son para nosotros. Solo nos indican que el tiempo se acerca. Que el tiempo se acerca. Y que tú y yo, por cuanto el tiempo se acerca, debemos de tomar decisiones. Que Dios nos ministre hoy, para que cuando nos claven las manos, no maldigamos,
Cuando nos oraron después, también con él digamos, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Solo dígale un momentito a su Señor algo que salga de lo profundo de su corazón. Dígale lo que Él está esperando oír. Sí, Señor, te voy a obedecer. Sí, Señor, yo voy a dejar aquello. Sí, Señor. Sí, Señor, yo voy a entregar esto otro. Sí, Señor, voy a dejar de pelear en el Getsemaní. Sí, Señor, voy a seguir muriendo como cordero mío, sin palabras. Sí, Señor, quiero subir contigo. Monte de la Transfiguración, Monte Calvario, de monte a monte. Es para arriba. Es para arriba la invitación. Y si es para arriba, es para que ya no seamos tan terrenales, sino que nos elevemos. Acuérdate que la cruz elevó a Cristo de la tierra. Sus pies crucificados ya no tocaron la tierra, dando a indicar que el que muere a su yo, el que entrega su voluntad, el que se dispone a que Él haga lo que quiere hacer, el que se mete al río de Ezequiel para flotar, ese ya no tiene por qué estar en relación con la tierra y con lo que es del mundo. Esa es la invitación. Levanta tus manos y con este canto digámosle lo que hay en nuestro corazón. Señor, prepárame para ser santuario, un santuario probado en verdad, dando gracias, ser un santuario, vivo para ti. Señor, prepárame para ser santuario, dígaselo, un santuario robado en verdad, dando gracias, ser un santuario, vivo para ti. Oh, gracias, Señor. Señor, póngase de pie con sus manos en alto y dele gracias. Gracias, Señor. Dígale, gracias porque te revelas a mi vida. Dele gracias por tener oídos para oír lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias. Dele gracias. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, bendito tu nombre. Gracias. A ti te alabamos.
A ti te bendecimos. Levantamos tu nombre en alto. Hoy levantamos tu nombre en alto. Que tú seas glorificado. Que tú seas exaltado. Que tu nombre esté en alto hoy. Oh, gracias. Una vez más y nos vamos a almorzar. Señor, prepárame para ser santuario, un santuario probado en verdad, dando gracias. Seré un santuario, vivo para ti, sí, Señor. Señor, prepárame para ser santuario, un santuario probado en verdad, dando gracias. Seré un santuario, vivo para ti, sí, Señor. Apláudalo a Él. Aleluya. Proclámelo a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. A las 2 en punto estaremos iniciando.